Vamos a comenzar en esta mañana a hablar sobre uno de los temas que es clave para la sanidad. Y este tema es el pecado no confesado. Cuando hablamos de pecado no confesado, hablamos de aquellos pecados en los cuales nosotros no los hemos podido confesar. No estoy hablando a Dios, sino estoy hablando de exponerlo, de sacarlo, de poder compartirlo con otras personas. Del confiésense los pecados unos a otros para que sean sanados y oren unos por otros para que sean sanados. Y vamos a ver o vamos a recorrer un poco de lo que el pecado puede causar en la vida de una persona. Vamos a hablar de lo que fue Adán en el Génesis y cómo Dios lo creó antes de que él desobedeciera a Dios. Adán fue creado en una unidad perfecta, espíritu, alma y cuerpo. Creado perfecto espiritualmente. Fueron creados sin pecado. Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Adán y Eva disfrutaban de su incomparable comunión con Dios. Desconocían lo que era el temor. No estaban cohibidos por algún sentimiento perjudicial o nocivo. Esto era lo que disfrutaban a nivel espiritual. Eran perfectos en el orden espiritual. Tenían una comunión y algo que disfrutaban de la presencia de Dios sin sentir separación, no había obstáculos. Esa era la intención de Dios, porque fueron creados a imagen y semejanza de Dios. La que sigue. Adán fue creado psicológica y emocionalmente perfecto. Vemos ahí en Génesis capítulo 2, versículos 19 y 20, que puso nombre a todos los animales de la creación. Tenía la facultad de identificar a todos los animales y ponerles nombre. Vemos que su alma estaba desarrollada, su inteligencia estaba desarrollada. Y esta era la intención de Dios para la humanidad. Tenía la responsabilidad de gobernar y ejercer dominio. Lo vemos en el Génesis cuando Dios le dice que fructifiquen y se multipliquen, que ejerzan dominio sobre los peces, sobre las aves. Es decir, que tenía la capacidad de ejercer dominio. Y su alma funcionaba en unidad perfecta con su espíritu y con su cuerpo. Esta era la intención de Dios para la humanidad. La que sigue, Jere. Adán fue creado físicamente perfecto. Dios diseñó y creó personalmente cada detalle del cuerpo de Adán. Él dice en Génesis 1:31, contempló toda su creación y vio que todo era bueno. Quiere decir que espiritualmente, almáticamente y corporalmente, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y gozaba de perfección. Esto es antes del pecado. El propósito de Dios era gobernar lo que se ve a través de su espíritu. Cuando Dios le dice en Génesis, fructifiquen y multiplíquense y ejerzan dominio, lo que Dios estaba diciendo era que Él quería gobernar a través de la vida de Adán. Quería gobernar lo que se ve a través de su espíritu, viviendo en el espíritu del hombre y manifestándose a través del cuerpo del hombre en un escenario llamado la tierra. Ese era el propósito de Dios, que el cielo pudiera gobernar, que el cielo pudiera establecer su dominio, que Dios hiciera su obra a través del hombre.
a través del cuerpo del hombre. Por eso es que la palabra habla de que somos templo del Espíritu, porque Dios a través de su Espíritu quiere continuar su obra en la tierra. Y cuando Jesús dice, obras mayores que estas, que las que hizo Él, vamos a hacer, está diciendo de que Dios a través de su Espíritu quiere establecer la vida, la presencia misma de Él en los hombres. Cualquier cosa que Dios deseara que fuera transmitida, se manifestaría en la tierra a través del hombre. Esa fue la intención de Dios, porque Dios podría haber hecho todas las cosas por sí mismo, pero creó el hombre para que pudiera estar en la tierra. Y todo lo que Dios es pueda ser manifestado a través del Espíritu, de la vida del hombre. Para que el hombre pudiera mostrar lo que el cielo estaba pensando. Para que vos puedas mostrar lo que el cielo está pensando, lo que el Padre está decidiendo. Esa es la intención de Dios, ese ha sido el propósito de Dios para nosotros desde siempre. Que el hombre pueda transmitir. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, para establecer el pensamiento de Dios, para transmitir la vida de Dios. Es un pequeño texto tomado de un libro, Redescubra el Reino, se llama. Y esta intención de Dios no ha cambiado. Desde el mismo Génesis establecido, Dios no cambió su forma de pensar, sino que se produjo algo en el medio llamado pecado, desobediencia, rebelión, que hizo que esta intención de Dios se coartara, se quebrara. Por eso Dios envió a Jesús, para que ese postrer Adán pudiera recuperar todo lo que el primero había perdido a causa de algo llamado pecado. Siempre hay un paso inicial y es la decisión. Dios le dio al hombre la capacidad de decidir. Dios nos dio la capacidad de decidir en todos los ámbitos de nuestra vida. Y tenemos la capacidad de decidir qué camino vamos a escoger. Dios le presentó en el mismo Génesis 2 árboles y le dio un claro mandato de no tomar uno de ellos, de no tomar del fruto de uno de ellos. Pero Dios siempre ha dado al hombre la libertad para elegir y decidir si va a elegir el camino del bien y del mal, si va a elegir la vida o la muerte. Cuando elegimos el camino de la muerte, se produce una separación. Se produce una desobediencia, se produce lo que se llama pecado. Y esto es lo que pasó en Génesis. La causa del pecado, la desobediencia y la rebelión. ¿Qué consecuencias? Miren, no solamente vamos a leer esto como algo que sucedió, como algo que está relatado en el inicio de la creación, sino que estas consecuencias las acarrea la humanidad desde ese mismo momento. Consecuencias. Dios había presentado el árbol de la vida, no existía esta ley de pecado y de muerte, sino que había vida en todo lo que Dios había hecho. Pero comenzó a actuar esta ley en nosotros, ley de pecado y de muerte. Otra consecuencia es la enfermedad, la muerte, el desorden, el cansancio, la discordia, la angustia, el dolor. Hay una completa desarmonía. Ya el hombre no comienza a funcionar en completa unidad, sino que su alma comienza a tomar otro lugar, un lugar de preeminencia. Y el hombre, a partir de elegir el árbol del conocimiento del bien y del mal, comienza a decidir a partir de su propio conocimiento o de lo que él cree conocer. Hay temor, comienza el temor, comienza la vergüenza. Si nosotros leemos en Génesis, cuando Dios busca a Adán, después de que estos probaron del árbol, Dios le dice, ¿dónde estás? Y recuerdan lo que dice Adán, tuve miedo y me escondí. En ese huerto comienza
y a causa del pecado ingresa el temor. El hombre no conocía lo que era el temor. Vivía en una completa libertad, vivía en un ámbito de libertad. Vivía en la presencia de Dios, que era libertad. Y no había nada que pudiera separarlo de eso. Cuando el hombre peca, ingresa el temor inmediatamente. Sepan ustedes que el pecado está asociado a temor y a vergüenza. Dice, tuve miedo, y después dice, y me escondí. Y él se da cuenta de que estaban desnudos y tuvieron vergüenza. Esto es consecuencia del pecado. Todo pecado acarrea temor y vergüenza. Y así como sucedió en ese huerto, en donde Dios tuvo que buscar a Adán, Adán se escondió, prefirió esconderse en la oscuridad. Así, esa misma estrategia es la que utiliza el enemigo con el pecado hasta el día de hoy. El hombre esconde o tiende a esconder el pecado. El hombre se esconde bajo una capa de temor, bajo la vergüenza por ese pecado. Lo mismo que sucedió en Génesis, lo mismo que sucedió en ese huerto, la misma estrategia, el mismo diseño del enemigo es el que hoy se vive ante una situación de pecado. Dios es el que ingresa y busca al hombre. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Él decide o quiere seguir ocultándose en la oscuridad. Tengan en cuenta esto, porque a veces no nos damos cuenta, pero el pecado lleva consigo temor a descubrir la misma situación de pecado, y vergüenza por ese pecado, por el que dirán, por el que mejor oculto esta situación, porque tengo temor de expresar esto. Es muy fácil o es más cómodo ir y confesar nuestros pecados ante Dios. Pero cuando tenemos que exponerlos ante otra persona, como dice Santiago, confiesen sus pecados unos a otros. Ahí es cuando nos exponemos nosotros también. Y sepan ustedes que Dios nos sigue buscando. Dios te sigue diciendo, ¿dónde estás? No te escondas debajo del pecado. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pero mientras hay pecado oculto en nosotros, hay un derecho legal del enemigo a retener nuestras vidas y a escondernos. Y cuanto más ocultamos el pecado, más temor y más vergüenza, porque esto está asociado a la muerte, porque no estamos escogiendo la vida, sino que estamos escogiendo el camino de muerte. Y es necesario, como hizo Adán, salir delante de la presencia de Dios, dar un paso de fe y quebrar situaciones escondidas, ocultas, pecados que ni siquiera les hemos confesado jamás por vergüenza. Esto sigue actuando, este diseño de pecado, temor, vergüenza y por lo tanto muerte sigue actuando. Por eso les digo que no lo entendamos o que no lo veamos como que ocurrió en el Génesis, en el capítulo 1. Sigue actuando hasta el día de hoy. Este es el diseño del enemigo. Separación de la vida de Dios. Separación de lo que significa Dios. Separación de la creación perfecta de Dios. De esa imagen y semejanza. Se va desvirtuando. Consecuencias espirituales. ¿Qué pasó después a nivel espiritual? ¿Se acuerdan que en la primera diapositiva que mencionamos y vimos es que Adán había sido creado espiritualmente? ¿La recuerdan? ¿Qué pasó después de esto? Hubo consecuencias espirituales. Estas son algunas. El hombre perdió su inocencia y en lugar de ella heredó la culpa y la condenación. El hombre era inocente,
pero a causa de la situación en el huerto, heredó culpa y condenación. Perdió la comunión con su Creador, perdió su señorío, que dependía del hecho de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Todos los descendientes de Adán deberían haber heredado solo la semejanza de su Creador, pero en su lugar heredaron la semejanza de Adán como humanidad caída. Eso está en Génesis 5:3. El diseño de Dios o la intención de Dios era crear al hombre a su imagen y semejanza para que todos heredaran la genética de ese primer hombre. Pero a causa del pecado, esa genética se desvirtuó la imagen puesta de Dios en el hombre. Y comienza a transitar por un camino de pecado, culpa, condenación, temor, vergüenza y muerte, por lo tanto. ¿Cuáles son las consecuencias en el alma? ¿Qué produjo esto en el alma del hombre? El hombre pierde su perfección intelectual. Está demostrado científicamente que nuestros cerebros no funcionan el 100%. He leído en algunos libros que el de Adán funcionaba el 100% y por eso tuvo la capacidad de poner nombres a todos los animales. Su inteligencia tenía un alto rango y hoy la capacidad del hombre funciona en un pequeño porcentaje. El hombre pierde su perfección intelectual. El hombre se esfuerza por recobrar el conocimiento que le otorgue la posibilidad de dominar nuevamente. Pero él prefirió probar del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el conocimiento, la capacidad de dominar venían a través del Espíritu de Dios. Miren si todavía esto no se da en nosotros, en nuestra sociedad, en nuestras congregaciones. Queremos recobrar mediante conocimientos humanos la capacidad de dominar a otros, la capacidad de dominar situaciones, la capacidad de dominar hábitos. Y nos olvidamos que solamente vamos a poder ejercer dominio a través del Espíritu de Dios. No sobre personas. Esa nunca fue la intención de Dios. Dios nunca dijo, domínense unos a otros. Dios dijo, ejerzan dominio sobre la creación, pero nunca dijo, ejerzan dominio sobre otros hombres. Al contrario, la palabra de Dios establece claramente que debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. La humanidad nunca ha vuelto a ser libre de la pena, ni del sufrimiento, ni de la angustia desde la caída. El diablo pasó a ser el Dios de este mundo. ¿Recuerdan cuando tentó a Jesús? Le dijo, todo esto me ha sido dado. Él le quitó el derecho que el hombre, que ese Adán tenía, y le fue otorgado a Satanás. Y el diablo pasó a ser el Dios de este mundo, a la corriente de este mundo, a todo lo que gobierna este mundo. Consecuencias físicas. La humanidad hereda una tierra maldita con la que tendría que luchar para ganarse la vida con el sudor de su frente. Esto se lo dice Dios a Adán. Se multiplicaron las espinas y los cardos, haciendo su labor más difícil con el sudor de tu frente, con el sudor de tu frente. Consecuencias físicas, condenado a muerte, de polvo eres y al polvo volverás. Consecuencias físicas con respecto a Eva, con dolor darás a luz tus hijos y estarás sujeta a la autoridad de tu marido.
Dijimos que el hombre es un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo reconocía que era el vehículo para la expresión del alma. Y el alma reconocía su necesidad del cuerpo para concretar la voluntad del Dios antes de que el hombre cayera en pecado. El espíritu se encontraba conectado al alma, pero todo funcionaba en unidad. Es decir, que el espíritu estaba por encima. El alma solo colaboraba con el espíritu y el cuerpo era el vehículo. Esto fue antes de la caída. Adán y Eva no se avergonzaban de su desnudez, pues esta desnudez era inocente, como la de un recién nacido antes de que cayeran en pecado. Pero ustedes recuerdan que cuando después que ellos caen en pecado, Dios les dice: ¿quién te dijo que estabas desnudo? Perdieron su inocencia. Perdieron su inocencia y comenzaron a verse a sí mismos como sus propios ojos se miraban. Perdieron la visión de Dios. Perdieron la unidad y la relación con Dios. Esto es lo que provoca el pecado y lo que ha provocado el pecado en nosotros. La siguiente. El pecado crea la conciencia del yo, un yo que es egoísta, es independiente y es separado de la voluntad e intenciones de Dios. Los ojos de Adán y Eva se abrieron y se avergonzaron de su desnudez, porque experimentaron que sus cuerpos eran una entidad distinta, como separada, y percibieron su sexualidad como algo separado. Y comenzó ahí a quebrantarse la unidad, espíritu, alma y cuerpo. Comenzaron a mirarse como entidades separadas. Y el alma tomó dominio y el conocimiento del hombre, ganado por él mismo, comenzó a tomar dominio. Y el hombre comenzó a decir dentro de sí: yo soy mi propio Dios y yo voy a seguir mis pasos conforme a lo que yo piense o crea que es correcto. Y el pecado comenzó a distorsionar la mente, el pensamiento del hombre. Es la misma estrategia que tiene hasta el día de hoy. Que sí. ¿Cuáles son los efectos del pecado en un hijo de Dios? Contamina el corazón, nos separa del propósito de Dios, esclaviza a quien lo practica. Ya no soy yo el que domina, provoca ataduras en el alma, bloqueos, cargas de opresión, velos. Esto es lo que provoca el pecado en cada uno de nosotros. Allí en ese cuadro quiero que, no sé si llegan a identificar lo que dice, pero quiero que yo lo voy a ir leyendo. Principios de actividad del pecado, la naturaleza espiritual del pecado. ¿Cómo comienza espiritualmente a trabajar esto en nosotros? De esta manera. Comienza con la voz del enemigo, de un demonio tentado en pensamientos pecaminosos que actúan como tentaciones. Y a veces son tan sutiles estos pensamientos que creemos que son pensamientos propios, que nos llevan a tentaciones. Y son pensamientos sembrados por el mismo Satanás. Como sucedió en el Génesis, cuando vino la serpiente y se acercó a hablarle a Eva, así
trabaja externamente y espiritualmente el pecado. Después hay otro paso que es la tentación, es una influencia espiritual. Pero les quiero decir algo, no hay nada que pueda ocurrir en nosotros si decidimos no hacerlo, no pecar. Si decimos no y sí a Dios. Hay algo que trabaja en nosotros que se llama concupiscencia. Y esta concupiscencia desde adentro actúa como un receptor. Y si nosotros decimos sí a esa tentación, sí a esa voz, esa concupiscencia comienza a actuar en nosotros y nos comienza a llevar a pecar. Y termina siendo una atadura. Las emociones se contaminan y se manifiestan enfermedades en el cuerpo. Hay pecados no confesados que manifiestan enfermedades en el alma y en el cuerpo. No es solamente un área en lo espiritual. No solamente nos afecta en la relación con Dios. Seamos conscientes que hay pecados, hay ataduras, hay oscuridad retenida en nosotros que causan amargura, que causan enfermedades en el alma, que causan enfermedades en el cuerpo y que solo cuando son confesadas, solo cuando son expuestas a la luz, esa enfermedad, ese problema puede ser sanado. Vamos a ver la que sigue. ¿Qué ocurre en la naturaleza humana? Comienza con pensamientos sin control. Se cede a la tentación. Y cuanto más cedes, hay una pérdida de control. Y va a haber confusión. Y va a haber elecciones equivocadas. Cuando se peca repetidas veces, se transforma en un hábito. Y cuando se transforma en un hábito, el enemigo ya ganó control sobre tu alma, sobre tu cuerpo, sobre tu espíritu. Hay pérdida de la sensibilidad espiritual. ¿Por qué piensan ustedes que dice que algunos tienen la conciencia cauterizada, insensibilizada? ¿Por qué en este tiempo se está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno? Porque hay insensibilidad en la conciencia. El pecado oscurece la conciencia. Ya no podemos ni discernir lo que está bien, lo que está mal. A nuestros propios ojos, la conducta va a parecer buena en muchos, porque hay insensibilidad y porque la conciencia está cauterizada. Y por supuesto hay una atadura. Las emociones se contaminan y se manifiestan enfermedades en el cuerpo. Miren, no es solamente, el pecado no solamente te afecta espiritualmente, te destruye en el alma, te destruye en el cuerpo también. Muchas veces he pensado, ¿por qué tanto HIV, Señor, en este tiempo? Es a causa del pecado, es a causa de la conciencia cauterizada, es a causa de que ya la humanidad ha perdido el control, que la oscuridad ha ganado ventaja en áreas de nuestras almas, de nuestros espíritus. Y cuando tu alma está afectada, tu cuerpo también va a estar afectado. No podemos separar, no podemos separarnos. Funcionamos como una unidad y cuando hay un área que está afectada, las otras se van a afectar. Por eso es importante que denunciemos y que saquemos a la luz el pecado en nosotros, en nuestras vidas. Por eso es importante que tomemos el paso, que quebremos el temor y la vergüenza. Por eso a veces escuchamos muchos testimonios de gente que cuando recién confiesan algo que nunca antes han confesado, de años, recién comienzan a experimentar libertad. ¿Saben cuántas veces he escuchado a gente después de confesar? Nosotros tenemos en el ministerio grupos
Dividimos a los hombres por un lado y a las mujeres por otro. Y tenemos un tiempo donde ellos pueden confesar pecados que jamás han dicho, han expuesto. Tenemos una política a la cual le llamamos política de confidencialidad, en lo cual nos comprometemos con las personas a no declarar lo que escuchamos en esos grupos. Y más de una vez he escuchado esto. Nunca pude confesar esto. Y después que lo confiesan, soy otra persona, me siento libre. ¿Sabes por qué? Porque al confesar el pecado y al exponerlo, estás haciendo lo mismo que hizo Jesús en la cruz. Dice que Él expuso públicamente a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. ¿Y sabes cuándo triunfó Jesús sobre todo principado y toda potestad? Cuando llevó nuestros pecados sobre su cuerpo, cuando derramó su sangre sobre su cuerpo. Ahí estaba exponiendo las tinieblas. Ahí estaba exponiendo las tinieblas. No fuimos creados para retener el pecado, queridos. No fuimos creados para retener en nuestra alma la oscuridad que nos causa temor, vergüenza, enfermedad, rechazo. No estoy hablando de los pecados propios, también estoy hablando de los pecados que otros te han causado y han echado sobre tu vida. A veces los llevamos como mochilas pesadas, porque no fuiste creado para esto. Y te pese o no, ese pecado te va a cargar porque no fuiste creado para tomarlo. Fuiste creado para vivir en un ámbito de libertad, de sanidad. Y te cuento algo, Dios siempre va a buscarte como buscó a Adán. Y Dios siempre va a decirte, ¿dónde estás, hijo? ¿Dónde estás, hijo? Porque las tinieblas tienen que ser expuestas. Porque ayer hablamos de que pertenecemos a un reino de luz y no de tinieblas. Y en la sangre de Jesús ya ha sido juzgado tu pecado y el mío. Ya ha sido liberado, ya ha sido limpiado. Pero mientras más retengamos la oscuridad, más destrucción va a provocar en nosotros. Más destrucción. Porque no fuiste diseñado para esto. Hay muchas formas de evadir el pecado. Ocultándolo es una de ellas. Es lo primero que el diablo quiere hacer. Quiere tratar de que la persona encubra su pecado. La palabra de Dios dice en Proverbios que el que encubre sus pecados no va a prosperar, pero el que los confiesa y se aparta va a alcanzar misericordia. La palabra de Dios dice que el trono de Dios es un trono de gracia para alcanzar misericordia. La palabra de Dios dice que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Gracia y misericordia van unidas. Porque cuando confesamos el pecado hay suficiente gracia para perdonarnos, para limpiarnos, para liberarnos. Y hay suficiente misericordia para hacer que te apartes de esa situación. Vamos a ver unos ejemplos bíblicos. Y vamos a ver claramente a través de la palabra cómo ese pecado encubierto, enfermedad. Voy a buscar y voy a leerles el Salmo 32.
versículo del 1 al 5. Aquí está diciendo, y tiene como título, La dicha del perdón. Fue escrito por David después de que causó y de que cometió adulterio y que fue el autor del homicidio del esposo de la mujer con la cual adulteró. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero dice David, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Acá David está diciendo, se envejecieron mis huesos. Algo pasó dentro de mí que me hizo sentir que perdía vida. ¿Se acuerdan ayer que Sebastián les decía que la vida o el proceso de pérdida de vida es el envejecimiento de las células a nivel del cuerpo? Y acá David está diciendo, se envejecieron mis huesos. Mientras callé, hubo algo que produjo enfermedad en mí. En mi gemir todo el día, está hablando de aflicción, de angustia. Está hablando de algo que sucedía a nivel de su alma, se estaba destruyendo a causa del pecado. Y cuando leemos los huesos, suponemos o supongo que algo sucedía en su físico también. Su alma y su parte física estaban afectadas por encubrir su pecado. En el Salmo 51 vemos que la actitud de David es confesión. Y si ustedes leen ese salmo se van a dar cuenta de que él, después de que confiesa su pecado, comienza a declarar liberación. Sus palabras son diferentes que en el Salmo 32. Vamos a ir al ejemplo de Giezi, en 2 de Reyes 5, 20 al 27. Giezi era la persona que acompañaba a un profeta llamado Eliseo. En este capítulo 5, Eliseo se encuentra con Naamán, un general del ejército del rey de Siria, el cual estaba leproso, si ustedes recuerdan, o para quienes no conocen este pasaje. Eliseo va a visitar a Naamán y le dice, Naamán va a visitar a Eliseo por su enfermedad. Y Eliseo, el profeta, le dice, tenés que hacer esto, zambullirte 7 veces en un río que era completamente inmundo ante los ojos humanos, para que seas sanado. Naamán recibe el milagro, pero Eliseo no quiere recibir ninguna retribución porque entendía que todo era por la obra de Dios. Giezi, que era un criado o una persona que estaba junto a Eliseo, decide mentir y va en busca de Naamán y le miente. Lo voy a leer para que los que no conozcan la historia. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído, porque Naamán le ofrecía cosas, regalos a Eliseo, y Eliseo decidió no tomarlo. Vive Jehová, dijo Giezi, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien?
Y él dijo, bien, mi Señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Giezi estaba mintiendo, Eliseo nunca lo envió. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Giezi mintió. Tomó esto de Naamán y lo ocultó. Y Giezi entró y se puso delante de su señor, Eliseo. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Fíjense que es la misma pregunta que hace Dios a Adán. ¿Dónde estás? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata y tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Giezi decidió pecar, mentir, y decidió ocultar el pecado. Y a causa de ocultar ese pecado, la lepra de Naamán se le transfirió a él. ¿Se dan cuenta que hay enfermedades en el alma, en el físico, que son provocadas por pecados no confesados, ocultos, hábitos, conductas del alma que nos llevan a destrucción? Otra de las formas de evadir el pecado es transferir la culpa a otros. Adán dijo, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Eva hizo lo mismo, la serpiente me engañó y comí. Queremos transferir la culpa a otros. Muchas veces he escuchado, no, a mí me hirieron y yo voy a herir lo mismo. Yo reacciono de acuerdo a la herida que yo recibí. A mí en mi hogar mis padres me abandonaron y por eso ahora estoy con este problema. Por eso ahora he decidido llevar esta vida. No, en mi vida pasé por esta situación. ¿Saben una cosa? En mi vida, yo ayer les dije, tuve una historia familiar, una familia totalmente disfuncional. Y si yo no hubiera decidido no seguir con mi alma enferma como estaba, no estaría parada aquí delante de ustedes. No estaría relacionada en matrimonio. No estaría ni siquiera, tal vez asistiría a una congregación, pero realmente estar aferrada al corazón de Dios, creo que ni siquiera eso. En mi historia personal hubo un momento de decisión a ver si seguía cargando con el pecado o con los efectos del pecado por mi padre y seguía pecando en respuesta a ese pecado. Hubo un tiempo de quiebre, de decisión, de convicción, en el cual me tuve que exponer delante de Dios y mencionar delante de otras personas mis debilidades. Mencionar delante de otras personas mi forma de hablar acerca de los hombres. Mencionar delante de otras personas
mi falta de capacidad para relacionarme bien. Tuve que exponerlo para poder ser libre. Pero primero tuve que decidir hacerlo. Tuve que decidir hacerlo sin transferir la culpa a los demás. ¿Cuál es la forma? Si en algo de esto te sentís identificado, ¿cuál es la forma de evadir el pecado? ¿Transfiriendo la culpa? ¿No confesándolo? ¿Cuál es la forma que has adoptado? Justificar el pecado es otra de las formas de evadirlo. A través de largas explicaciones, somos tan buenos para darnos explicaciones y justificar nuestras actitudes. Pero ¿saben qué? El pecado es la raíz, y mientras la raíz no sea extraída, podés justificar, podés dar vueltas, podés dar miles de argumentos y razones, pero esa raíz tiene que ser arrancada. Saúl, vemos en 1 Samuel 13, del 8 al 13, no lo vamos a leer, ofrece un sacrificio en desobediencia a la palabra del profeta, pero él luego se justifica o pretende justificarse a sí mismo. Otra de las formas de evadir el pecado es intentar formas de escape, actividades, otras cosas que te hagan olvidar de lo que estás viviendo. Transferir la culpa, justificar, intentar escapismos, ocultarlo, son 4 formas en las cuales intentamos evadir el pecado. Intentamos evadir el pecado de nuestras vidas. Pero voy a decirte algo, ninguna de ellas es eficaz, efectiva. Te puede ser efectiva por un tiempo, te puede funcionar por un tiempo, pero ninguna va a dar la libertad permanente. Ninguna. Voy a pedirle a Tuki, él nos va a estar dando un testimonio de su propia vida. Y quiero que prestes atención. Siempre en nuestras enseñanzas tratamos de poner testimonios. ¿Saben por qué? O tratamos de testificarles. Porque el testimonio habla mucho más que muchas palabras. Cuando estamos testificando, vos nos estás leyendo a nosotros. Estás leyendo lo que Dios hizo en nosotros. Sí, buenos días. Siempre decimos que, a la colación lo que decía Dani, que las charlas o plenarias, reuniones que hacemos no son profesionales, sino son testimoniales. El objeto es exaltar lo que Cristo está haciendo en cada uno de nosotros, la transformación que estamos viviendo, el proceso. No nos recibimos de nada en esto, sino que dijimos un día sí al Señor, le permitimos entrar en nuestro corazón, actúe. Voy a ser breve porque siempre me dicen que hablo mucho, así que voy a contar lo que Cristo está haciendo en mi vida hoy, hasta el día de hoy. A la edad de 7 años fui abusado sexualmente. Mi vida no fue la misma a partir del otro día, el día después, de ser un niño extrovertido pasé a ser un niño introvertido, sin ganas de jugar, sin ganas de experimentar lo que experimenta un niño a esa edad. Me recluí en mi habitación, empecé a leer y empecé a tener mis momentos a solas conmigo mismo, abrazando de alguna manera la que llevaba. Empecé a crecer, los años empezaron a pasar, eso fue guardado a la edad de 17 años, con todo el despertar sexual, con todo el proceso hormonal que se vive por la edad, empecé a tener sentimientos sexuales distorsionados.
en confusión de género, adicciones sexuales varias que conocemos cada uno de nosotros. No obstante, a los 18 años, un día, creo como muchos aquí, levanté mi mano para decir: Señor, te acepto en mi corazón, entra en mi vida. Pude hacerlo. Siempre digo que le permitió, el Señor golpeó la puerta de mi corazón, de este corazón, de mi casa. Pero como una casa tiene distintas dependencias, yo religiosamente le dije: sí, Señor, entra. Y lo dejé por muchos años al Señor en la sala, en el living, en el comedor de casa. Pero Él quería pasar a las otras dependencias de las cuales está compuesta una casa. Y yo no le dejé pasar. Una de esas dependencias era eso. Era mi confusión sexual, ¿no? Mi confusión de género. Por lo tanto, sin faltar un día a la iglesia, empecé a tapar de alguna manera ese pecado oculto en mi vida. Lo empecé a tapar con actividades de la iglesia. Entré al seminario, estudié el seminario, 8 años estudiando en el seminario. Calculen la palabra de Dios, la Biblia, el conocimiento bíblico para mí era agua corriente de todos los días, de aquí para afuera. Pero vivida, no la vivía. Entonces empecé a llevar ese proceso, esa dualidad de vida, con prácticas, obviamente, esa dualidad de vida, sin faltar un día a la iglesia, sin dejar de decir que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, pero desde una celda, desde mi celda, que nadie sabía que estaba preso en esa celda. Cada día trataba de cubrir esa dualidad de vida con las hojas de la Biblia, con una sotana de apariencia y con una Biblia grandota, grandota, que portaba en el pecho para tapar la llaga de la enfermedad que yo mismo llevaba y que nadie tenía que saber. Nadie tenía que saber. La confesora era mi almohada, porque al final del día, cuando terminaba el circo de mi vida, tenía que poner mi cabeza sobre la almohada y la confesora era ella. La otra compañera en esos años fue la ducha, sí, porque era el único lugar donde podía llorar y decir: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Quién me va a ayudar? ¿Qué otro ser humano que hable mi mismo idioma y que tenga el Señor me va a poder ayudar? Entonces, qué raro. Yo salía de ducharme cada vez y mi familia me preguntaba: ¿tus ojos? ¿Qué le pasó a tus ojos? Me entraba jabón y me entraba shampoo siempre. Esa era mi excusa, ¿no? No podía decir que mi ducha era mi confesora y mi compañera. No podía decirle a alguien de carne y hueso que tenía el Señor Jesús en su vida. No podía decirle eso. Tenía casi las mejores notas en el seminario. Era el chico bueno delante de la iglesia. No podía decirle: tengo un quebranto de género. No podía. Todo eso fue evolucionando en mi vida, fue creciendo como una plantita, hasta que empecé un día a somatizar ese pecado. Empezó mi cuerpo a somatizar. Un día cualquiera, caigo desmayado, me encuentro despierto en una sala de terapia intensiva, el diagnóstico era Ángor inestable, y esos episodios empezaron a suceder. Pasé por 3 preinfartos, el Señor empezaba a trabajar en mi vida, se empezaba a cumplir la palabra en mi vida, que con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El Señor me confrontaba con esos episodios, a que tú aquí tenías que tomar una decisión, porque Dios se mueve en lo blanco o en lo negro. Sos blanco o sos negro, estás conmigo o sin mí. Y yo había vivido en un gris, en una dualidad, ¿no? Yo había fabricado para mí, aparte de leer los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, yo vivía el evangelio según Santucci, ¿sí? Era mi evangelio, y así me iba. Así me iba. Era un evangelio que no estaba mencionada la palabra libertad, porque la necesitaba cubrir la mentira de mi vida, bajo una sotana de
de apariencia, que yo le llamo. El último episodio que tuve, me encontraba yo en la sala y estaba mi pecho bien morado de tanta heparina, me ponían para prevenir un infarto, para ver si me daba un infarto, sacarme de ese infarto. Y a cada momento, cada 10 minutos venía la bioquímica y me sacaba sangre, pero yo estaba muy bien, eran fragmentos de minutos nomás, y después todo el tiempo me sentía bien. Y tenía tubos, tenía oxígeno, resucitador y todos los aparatos que venían poniendo y cada rato a mi lado, y cada rato venía la bioquímica y me sacaban sangre. Entonces en un momento pasa la doctora, mi cardióloga, y le digo, Doc, le digo, ¿qué pasa? ¿Por qué me sacan tanta sangre cada rato, 10 minutos, 15 minutos? ¿Por qué todos estos aparatos? ¿Por qué todo? Entonces se sienta a mis pies, era una noche, me acuerdo, y ella me dice, o sea, más allá de no tenía poca ética profesional, me dice, Julito, me toca los pies, me dice, ¿sabes por qué hacemos todo esto? Porque yo no sé si vas a pasar la noche. O sea, la ética de una cardióloga medio desfasada, ¿no? Pero bueno, fue así. Yo lo comprendo todo esto como un trato de Dios. Fue como una viva cachetada que me hubiera dado Dios. Se levantó y se fue. Eso hizo despertar en mí, hermano. Estaba yo solo, estaba aislado en una sala. Eso hizo despertar en mí algo como que Dios me decía, es esta la última oportunidad que te doy. Es esta la última oportunidad que te doy. Pude empezar, allí estuve hasta las 7 de la mañana sin dormir, confesando y llorando en voz alta mis pecados a Dios. Este pecado que había guardado durante tanto tiempo en mi corazón y que estaba haciendo una metástasis en mi alma que me estaba llevando. Obviamente estaba somatizando y realmente mi corazón, no metafóricamente, sino directamente mi músculo cardíaco estaba siendo muy afectado. Había llegado a mi cuerpo. Dice la palabra, lo que decía Dani, mientras callé, envejecieron mis huesos. Pero cuando declaré mi pecado, dice, alcanzó misericordia. Mientras callé, envejecieron mis huesos, denota enfermedad. La enfermedad de mi pecado en mi alma, no confesado, no declarado, estaba llegando a mi cuerpo y obviamente lo estaba destruyendo. Fue mi último episodio, salí de ahí y dije, tengo que confesar esto a Dios. Y yo divido la confesión, mi hermano, usando la metáfora de la cruz, que tiene dos palos, uno vertical y otro horizontal. Por años había estado utilizando únicamente de la cruz, yendo a la cruz, utilizando el palo vertical. Porque ¿quién otro me va a perdonar mis pecados sino Dios? Por eso le digo que vivía en mi evangelio según Santucci. Entonces, ¿por qué lo tiene que saber mi hermano? Un pecador como yo, ¿por qué lo tiene que saber? Si es más fácil para mí dirigirme a Dios, que no lo veo, pero me faltaba la otra parte que compone la cruz, que es el palo horizontal, que es dirigirme a mi hermano y decirle, hermano, tengo este problema. No religiosamente me confieso ante vos porque tengo pecados, amén, ora por mí. No, mi pecado tiene nombre y apellido. Mi pecado tiene nombre y apellido. ¿Es difícil? Es muy difícil. ¿Es imposible? No es imposible. No es imposible, es abrirte, es empezar a abrirte. Bueno, en fin, pude confesar, pude dirigirme, pude conocer el ministerio Aguas Vivas, pude llegar, pude por primera vez en mi vida, en la historia de mi vida, decirle a otro ser humano, tengo una carga, tengo una mochila que se llama confusión de género, que tengo atracción por el mismo género. ¿Saben lo que era salir de mi boca eso? Y dejar a un lado los prejuicios, ya no daba más, no podía más. Después que salí de esa confesión, de esa reunión, parecía que de mi espalda hubieran salido toneladas y toneladas y toneladas. Porque la primera vez en mi vida que había sacado esa mochila, y si hoy, mi querido hermano, estoy aquí hablando con total libertad, es porque esa palabra, que conoceréis la verdad y la verdad será libre, se hizo vida en mí.
se hizo vida en mí. Hoy ya no me pesa la mochila. Y esto que yo me iba a llevar a la tumba, según yo, viviendo mi propio evangelio, hoy puedo decir que no. Hoy puedo decir que no es así. Que la mancha de mi pecado puede ser curada, ¿no? Decía al comenzar que son reuniones testimoniales. Es experimentar el verdadero poder de Dios en nosotros. ¿Por qué? ¿Porque soy un tocado? ¿Porque soy un iluminado? No. Cientos y miles de personas en el mundo también hoy están declarando esto. Vivir el verdadero poder de Dios, no tenerlo como un Dios místico más allá de la luna, sino bajarlo y entrarlo y vivir en nuestro corazón, en mi casa, en cada momento y área de mi vida, donde no esté la luz del Espíritu Santo, permitirle a Él que entre en cada área. Le dejé entrar en esta área, que era la más oculta, que era la más mía, que nadie la tenía que saber, porque el amor de Dios me cautivó con cuerdas de amor. Me acerqué a Él. Hermano, por más que estemos metidos en lo más hondo de nuestro pecado, de tu pecado, nunca el poder de decisión del libre albedrío tuyo y mío es nublado. Siempre yo tengo la decisión. Vos le decís a Dios, yo quiero, y Él te dice, yo también. Por la gracia de Dios, un día como Pedro, le dije, Señor, si sos vos, hace que camines sobre el agua. Y el Señor dijo, vení. Y Él caminó sobre las aguas. Hoy, por la gracia de Dios, junto a cientos y miles de hermanos, también le he dicho al Señor, Señor, si sos vos, hace que camines sobre las aguas. Y hoy estoy caminando sobre las aguas. Y sabes una cosa, que al igual que Pedro, cuando dudo y me estoy hundiendo, le digo, Señor, dame tu mano. Y aquí está la mano de Dios. Porque en este caminar de las aguas tengo dudas, tengo pruebas, tengo resbalones, tengo caídas. Y cuando me estoy hundiendo, el Señor me estira la mano y aquí estoy. Estoy en este proceso. Declaré mi pecado y alcancé misericordia. Gracias, hermano. Hay tres leyes que quiero que conozcamos. La ley de destitución, la ley de sustitución y la ley de restitución. Estas leyes están en la palabra de Dios. Por la ley de destitución y por el pecado, nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahí Dios envió a su Hijo para que actuara la ley de sustitución. Y como dice Romanos 3, 24, 25, fuimos justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios el Padre exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Jesús fue el sustituto en esa cruz. Debíamos estar nosotros y Él fue el sustituto. Y hay una ley que es consecuencia y es la ley de restitución. Y este es Cristo en nosotros, el postrer Adán, restituyéndote tu posición como hijo, tu herencia y tu derecho como hijo. Si seguimos reteniendo el pecado, seguimos funcionando a partir de la ley de destitución, pero no por voluntad de Dios, sino por voluntad propia. Porque Dios ya proveyó la sustitución y que mediante la sangre de su Hijo fuéramos limpiados. Y ese poder, esa energía de maldad que hay en el pecado sea quebrada. Y también la presencia de Dios en cada uno de nosotros hace que mediante su fuerza podamos seguir caminando en integridad. ¿Qué es lo que debemos pedir al Señor? Ya estamos terminando. Primero, la convicción del Espíritu, porque solamente el Espíritu nos puede convencer de pecado, de justicia y de juicio.
Y si no hacemos las cosas por convicción del Espíritu, no tienen raíz. Ayer hablábamos de la semilla, ayer hablábamos de los terrenos. El Espíritu va a venir sobre ti una y otra vez dándote convicción. Porque no es el diseño de Dios que el pecado esté en nosotros. El Espíritu no viene con condenación ni con culpa. El Espíritu viene con convicción. La condenación y la culpa te traen muerte. El Espíritu va a venir con convicción para llevarte a la vida. Y si a través de lo que has estado escuchando esta mañana, has empezado a tener convicción y el Señor ha traído recuerdos, memorias de pecados que no confesaste, es el tiempo de poder confesarlos y traerlos a la luz. El segundo paso es la confesión. Dios es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda nuestra maldad. Confiésense los pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, dice Santiago. En nuestros grupos, cuando escuchamos confesión de pecados, no tenemos la autoridad para perdonarlos, pero sí declaramos lo que dice la palabra. Que Dios es fiel y justo para perdonarte y para limpiarte, para restaurarte y para sanarte. Y declaramos en nuestros grupos que cuando confesás el pecado, ese poder se quiebra, porque solo decimos lo que ya fue hecho. Ese poder del pecado se quebró en la cruz. Ahí dice, aunque los pecados de nuestros antepasados, padres y otros en contra de nosotros tienen mucho que ver con muchas ataduras en nuestra alma, necesitamos reconocer y aceptar la responsabilidad por nuestros propios pecados. No podemos seguir justificándonos. Tal vez las actitudes de otros provocaron hoy en vos reacciones pecaminosas, hábitos. Pero hoy es la responsabilidad de cada uno el decirle sí a ese hábito, sí a ese pecado. Y esto es lo que hacemos en la confesión. Es tiempo que como iglesia nos pongamos de pie y empecemos a denunciar las tinieblas. Y empieza a denunciarlas en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Empieza desde lo pequeño para que después podamos salir a denunciarlas en lo más grande. A veces decimos miramos la corrupción de los demás cuando hay corrupción dentro nuestro. Y la intención de esta charla no es ponerte un dedo acusador, sino es decirte que ya es el tiempo. Es el tiempo que no retengas más lo que no debes retener. La oscuridad no es para ser retenida en tu interior. La oscuridad debe ser denunciada, debe ser sacada. Porque Dios nos dice que somos luz. Porque Dios te llama como un hijo de luz en medio de una generación maligna y perversa. El tiempo se acorta, amados. El tiempo se acorta y el Señor viene a buscar una iglesia santa, sin mancha. El tiempo se acorta y el propósito de Dios desde el principio ha sido sanidad y restauración, limpieza. Por eso pagó un precio tan grande. ¿Sabes que cuando retenemos el pecado negamos la eficacia de la sangre de Jesús? Estamos negando y no creyendo en lo que la sangre de Jesús ha hecho. Es tiempo de sacar a luz las cosas que están escondidas y ocultas en nosotros. Para que ya no nos avergüencen, sino que nosotros podamos servir para avergonzar a las tinieblas.
Dios te ha estado buscando, así como le ha dicho a Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Dios ha estado buscándote, porque Dios es un Dios que nos busca incesantemente, porque somos obra de sus manos, porque nos ama con un amor que no nos va a dejar. No va a dejar que la obra de sus manos se destruya a causa de un pecado que ya fue juzgado, a causa de un precio que ya fue pagado. El tercer paso es el arrepentimiento y la renuncia. Necesitamos reconocer las excusas que nos hemos fabricado, muchos de nosotros. Dios nos ha dado la solución, que es arrepentirnos, cambiar de mente. Y nos ha dado la capacidad de renunciar. Y ahí donde estaba el pecado, ahora tiene que ser edificada la verdad de Dios, el perdón de Dios. El cuarto y el último paso es el perdón que viene desde el cielo. En nuestro tiempo lo único que hacemos es declarar la palabra de Dios, y cuando la persona confiesa, le decimos: Dios es fiel y justo para perdonarte, para limpiarte de toda maldad. Eso es todo lo que hacemos. Pero algo sucede, porque cuando hacemos eso nos alineamos con la voluntad de Dios. No sé qué tal oportunidad tengas o qué ámbito tengas para confesar tus pecados. En esta última instancia, en estos últimos minutos, vamos a pedirle al Señor: busca a una persona, busca un ámbito, busca grupos, como es en el Ministerio Restauración, o aquí también en el programa Vivir. Busca una persona de confianza ante la cual puedas confesar. Nosotros le llamamos discipulador o un rendidor de cuentas. Es importante, nosotros lo hacemos. ¿Saben por qué? Porque hay necesidad de estar limpiándonos constantemente. Porque no queremos darle oportunidad al enemigo para que gane ventaja sobre nosotros. Y cuando exponemos nuestras debilidades delante de la presencia de otra persona y delante de Dios, su fortaleza, su perdón viene. Así que te animo a que, si no lo has hecho antes, puedas buscar ese ámbito en donde poder realizarlo. No pierdas más el tiempo se acorta. El tiempo se acorta. Les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a hacer una oración. Si ya pudiste identificar cosas que te han estado atando, oprimiendo, cosas que nunca confesaste antes, el próximo paso es poder confesarlas. Poder ir a esa persona, a ese grupo, y poder hacerlo libremente. Poder escuchar de parte del cuerpo, o de una persona que sea de parte del cuerpo de Cristo, que Dios te perdona, que la sangre de Jesús tiene el mismo poder, que Dios no ha cambiado, que Dios te ama inmensamente. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te pido que vengas sobre cada uno de nosotros. Espíritu Santo, sé que en este momento has traído
a muchos de nosotros situaciones que deben ser confesadas. Te ruego, Dios, que nos des la oportunidad, esa persona o ese grupo donde podamos asistir, Señor, para poder confesar esta carga, este pecado que nos ha agobiado, Padre. Y poder entender y creer que por tu sangre somos limpiados. Hoy te ruego, Señor, que si a causa de pecados ocultos hay enfermedades en el alma y en el cuerpo, Señor, puedan ser sacados, Señor, salgan a la luz para que pueda venir la sanidad y la restauración, para que las raíces puedan ser extraídas. Padre, te pido fortaleza para ellos, para que crean, para que sepan, para que entiendan que el pecado ya ha sido juzgado en tu sangre, Jesús. Señor, trae limpieza a tu cuerpo, que es la iglesia y que somos nosotros. Trae limpieza. Y usa a algunos miembros del mismo cuerpo para ser instrumentos de limpieza. Y solo para recordar lo que ya hiciste, Jesús, en la cruz. Declaro, Señor, en esta mañana que muchas de las cosas oscuras en nuestros corazones y en nuestras mentes comienzan a salir a la luz. Y que nos vas a llevar para confesarlas, Dios. Y para quebrar lo que ya ha sido quebrado. Tu pecado ha sido juzgado en la cruz y en la sangre ha sido juzgado. Y ya no hay poder. Señor, llévanos a desprendernos de lo que hemos retenido por mucho tiempo. Para que haya sanidad en nuestra alma. Para que haya sanidad en nuestro cuerpo. Para que haya sanidad en nuestro espíritu, Dios. En el nombre de Jesús, guíales, Espíritu Santo, hacia esa persona, hacia esas personas. Guíales, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias por lo que has hecho en nosotros en esta mañana, Señor. Gracias por lo que vas a continuar haciendo en nosotros. En el nombre